Aquí estamos. Bien, pues vamos a ver hoy lo que tiene que ver con analizar los mecanismos y procedimientos para defender la justicia y el apego a la legalidad en diversos contextos. Y lo primero que quiero que veamos es el libro, déjenme, cierro uno, no sé por qué me está abriendo doble, en donde hablamos de este sistema de justicia. Vayan anotando, por favor, en su cuaderno el tema del día de hoy, que tiene que ver con, mecanismos y procedimientos para defender la justicia. Anoten el título, por favor. Mecanismos y procedimientos para defender la justicia. Y bien, aquí dice, ya hemos estudiado que la sociedad tiene leyes y normas creadas por el Estado para garantizar la convivencia entre las personas y que éstas puedan ejercer derechos. Pero ¿has pensado qué hacer para defender la justicia y el apego a la legalidad? En nuestro país existen diferentes mecanismos y procedimientos que con apego a las leyes contribuyen a la impartición de justicia. Debemos de conocerlas y utilizarlos. Esta es la introducción, así es que aquí no debe de haber mayor problema. Justicia y legalidad. El concepto de justicia ha sido muy discutido desde hace miles de años. Hay pensadores que dicen que se trata de un bien común, otros que no puede definirse de forma muy específica porque tiene un significado subjetivo, es decir, que lo que para ti puede parecer justo, para otro puede significar lo contrario. Sin embargo, una de las definiciones más utilizadas es la del jurista romano Ulpiano, alrededor del siglo II de nuestra era. A ver, entonces esto sí vamos a colocarlo en nuestro apunte. La justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su propio derecho. Eso lo van a poner igual entre comillas porque es alguien que se llama Ulpiano quien dice este concepto de justicia, ¿sale? Vayan anotándolo. La justicia para Aristóteles, por ejemplo, era dar a cada quien lo que se merece o dar a cada quien lo que merece, desde el punto de vista de Aristóteles. Esta visión de Ulpiano, dice aquí en su libro, tiene que ver con que cada persona, dice, la justicia es una acción que pretende lograr que cada persona goce de los derechos que le corresponden. Y esto también es algo súper importante que pueden colocar ahí en su apunte. Van a poner, la justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno de dar a cada uno su propio derecho. Hola Fati, buenas tardes. Y abajo van a poner, es una acción que pretende lograr que cada persona goce de los derechos que corresponden. Déjenme ver acá. Estamos escribiendo el título, no te preocupes, Fati, seguramente es porque cuando a veces uno entra a Google, está haciendo algún proceso y se traba la cuestión de la cámara o de el micrófono. Entonces, lo que generalmente se hace para que vuelva a funcionar es cerrar todo Google, porque cerrar todas las pestañas y todo, volver a iniciar el navegador y parece que en algunos casos se arregla. O a veces es la red, ¿no? A veces es la cantidad de megas que viene ahí. Entonces pusimos en el texto, primero, mecanismos y procedimientos para defender la justicia, el título, mecanismos y procedimientos para defender la justicia. Después anotamos lo que es la justicia, que está aquí, es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su propio derecho, y van a poner ahí Ulpiano después de las comillas,
y van a poner una coma, le van a poner, es decir, la justicia es una acción que pretende lograr que cada persona goce de los derechos que le corresponden. Por favor, me van levantando la mano conforme van terminando, ¿va? Ok, Edgar ya lo tiene. Diego también, perfecto. Kevin ya está, excelente. Leslie también, excelente. Muy bien, vamos avanzando. Échenle carrera a los demás. Ariadna también, ya, perfecto. Pau Vázquez también. Alison también, excelente. Muy bien, Brian, excelente. Bien, voy avanzando entonces. Bajen la manita entonces, por favor. Dice, ahora bien, en la actualidad el concepto de justicia se relaciona de manera clara con los criterios éticos a través de los cuales es posible evaluar la conducta de las personas y las consecuencias de sus acciones, los derechos humanos y la dignidad. Voy a seguir avanzando en la lectura. Desde esa perspectiva y las acciones o las situaciones justas concuerdan con las libertades fundamentales. Ok, entonces ahí vamos a tener cuidado en esto. Gracias, Rodrigo. Dice, ¿cuáles son estas situaciones justas? Aquellas que estén apegadas, muchachos, a la ley, a los derechos humanos, al modo de vida digno, a evitar las injusticias. Todos los actos que sean contrarios a estas recomendaciones, no a estas recomendaciones, a estas leyes, van a ser, eh, van a tener una repercusión para las personas que violen la justicia, ¿sale? Entonces, vamos a poner ahí en su cuaderno, la justicia es el conjunto de acciones, está abajo en ese párrafo, ¿eh? La justicia es el conjunto de acciones que permiten reparar, resarcir o restituir a una persona los derechos que le hayan sido vulnerables. Y ven cómo retoman el término de Aristóteles. En un contexto más amplio es darle a cada quien lo que le corresponde. La justicia es el conjunto de acciones, lo que van a tener ustedes que poner en el cuaderno. La justicia es el conjunto de acciones que permiten reparar, resarcir o restituir a una persona los derechos que le hayan sido vulnerados. Ok, muy bien, Rodrigo. Bien, Edgar, gracias. Fátima, excelente. Sergio, muy bien. Diego, excelente. Kevin también. Vale. Como ya vimos en la secuencia 13 de este bloque, el Estado tiene un papel muy importante al garantizar los derechos humanos, protegiéndolos y promoviéndolos mediante las leyes e instituciones y favoreciendo el acceso a la justicia. En México, el Poder Judicial es el responsable de administrar e impartir justicia. Y eso es lo que va en el apunte. En México, el Poder Judicial es responsable de administrar e impartir justicia. Ahí van a poner un punto y seguido, porque vamos a seguir escribiendo ahí. Sin embargo, según los delitos de que se trate, podemos acudir a distintas instancias con el fin de exigir justicia. La participación ciudadana activa es importante para saber a qué instituciones de procuración e impartición de justicia se deben acercar para exigir la reparación del daño producto de un acto ilícito. Ok, entonces ahí nada más hasta quién es el responsable de administrar e impartir justicia, que es el Poder Judicial. Ok, voy a moverle tantito para que se apuren. Gracias, Leslie. Ok, perfecto, ya terminaron ahí algunos. Ahí está una figura, miren, de este jurista romano. Es una escultura que se hizo. Ok, y voy para acá abajo.
Ok, entonces esto es súper importante, ¿no? Ustedes ya saben que la ley suprema es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dice que define los derechos humanos, los límites y las obligaciones de las autoridades respecto de su protección y su cumplimiento. Por esta razón, siempre se toma como referencia cuando se busca justicia ante determinadas circunstancias. Entonces, ustedes coloquen en su apunte, dicen, pongan, la ley suprema es la CPEUM, o sea, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Nada más abrevienlo, por favor. Pero además de la Constitución existen otras normas que regulan la convivencia, como el Código Penal. Ahí van a poner al ladito de la Constitución el Código Penal, el cual explica qué tipos de delitos hay que corresponden al ámbito federal y cómo se castigan. También están los códigos penales de cada estado de la República, con un Código Nacional de Procedimientos Penales, en el que se establecen las reglas y las etapas de los procesos que en ese rubro deben llevarse a cabo en cualquier delito que se cometa, ¿vale? Entonces, ustedes me dicen si ahí vamos bien. Que me voy a regresar tantito y voy a pasar les voy a mostrar un video para que vaya siendo más claro esto. Vamos con este primero. Anoten por favor ahí en su apunte, el nuevo sistema de justicia penal en México, ¿sale? Y van a anotar lo más importante de cómo está este sistema de justicia penal en México. El nuevo sistema de justicia penal en México es la respuesta a la demanda ciudadana que exige soluciones inmediatas a un problema de confianza en nuestro sistema de justicia. Es la reforma más completa y profunda realizada en más de un siglo de historia nacional. Centra su mirada en la búsqueda de la verdad y en el respeto a las garantías individuales de hombres y mujeres, estableciendo como su principio rector la presunción de inocencia. Toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Ok, ese principio lo tienen súper claro, ¿verdad? Toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿verdad? Este nuevo concepto obliga a modificar actitudes, funciones, principios y estructuras de quienes administran, imparten y procuran justicia. En el nuevo sistema de justicia penal, se establece una estricta separación de funciones entre el órgano de acusación y el de impartición de justicia. Ok, fíjense bien, ¿eh? Aquí está el órgano de acusación. ¿Quién es el órgano de acusación? El MP. El MP, es decir, tú acudes ante el Ministerio Público a levantar una demanda y él va a ser el que va a hacer la acusación formal ante un juez. ¿Quedó claro? Es decir, entre el Ministerio Público y el juez, por lo que también se denomina sistema acusatorio. Este sistema establece también nuevos caminos, más ágiles y justos para la solución de conflictos. Los medios alternativos de solución de controversias, que dejan el camino penal solo para la persecución de delitos graves, o de aquellos que no encontraron solución en los medios alternativos. Al modificar todo este sistema se pretende el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune, y que se reparen los daños causados por el delito. En el nuevo sistema de justicia penal, el acusado tiene derecho a contar con un abogado titulado que lo defienda. Además, podrá enfrentar en libertad el proceso penal. A ver, déjenme entender esto. Hay un acusado por el asunto de robo agravado con algún tipo de arma, ¿sale? Y no tiene dinero para contratar un abogado. ¿Qué pasa ahí? Le dan uno de oficio. Le dan un abogado de oficio que, como lo dice el video, es un abogado titulado y que de alguna manera está cumpliendo con un servicio social, puede ser, o que está cumpliendo con una función dentro
del Tribunal Superior de Justicia. ¿Quién acusa al que robó el auto? El afectado. Uno va al Ministerio Público, lo demanda, pero quien formula la acusación es el Ministerio Público. ¿Y ante quién formula la acusación ese Ministerio Público, muchachos? Está difícil, ¿verdad? No, está fácil. Frente a un juez de control. Y se da una primera etapa. Son 3 etapas las que tiene el juicio en México. Se da una primera etapa en donde va el Ministerio Público con el acusador, la parte acusadora, hacen la formulación en contra de la persona y el juez determina, ese primer juez determina si hay elementos para poder seguir el proceso judicial contra la persona que se presume cometió el delito. ¿Quedó claro? Si el juez en esa etapa dice que sí hay elementos que pueden ser probables a fincarle una responsabilidad a esta persona, entonces pasa a una segunda etapa. ¿Y qué creen? Que el juez de control cambia. Es decir, van ante otro juez, van ante un segundo juez que va a decir, a ver, tráiganme las pruebas del delito que dicen que se cometió. Y entonces ahí están las armas, la toma de huellas dactilares, el asunto de los informes del médico legista, porque la persona que le robaron el auto la golpearon y entonces tuvo que pasar con el médico legista una vez que llegó al MP y el médico legista dijo, sí es cierto, llegó golpeado y levantó un acta y esa acta es la que se presenta ante el juez en la segunda instancia. Se desahogan, es la etapa de desahogo de pruebas, ¿quedó claro? Y va a una tercera etapa. Y la tercera etapa es en donde ya una vez analizadas las pruebas se dice, ¿qué creen? Que sí encontramos o que no encontramos motivo para dar sentencia a la persona que presumiblemente cometió el delito. ¿Fui claro, Edgar, ahorita en la explicación que acabo de dar cómo funciona? Sí. Ok, perfecto. Entonces, Fátima, si tú llegas a un MP por violencia, ¿qué va a suceder? Si alguien intentó, por ejemplo, abusar de ti, ¿qué es lo que va a suceder? Pues tengo que pasar con el médico legista, ¿no? Bueno, primero levantar mi denuncia, pasar con el médico legista y ya, ¿no? Exacto, hasta ahí vamos bien. El MP va a hacer la acusación en una primera audiencia con un juez de control, le va a llevar tus resultados del médico legista, le va a decir que hay elementos. Va a haber una segunda audiencia en donde se van a desahogar las pruebas, en donde sí fuiste golpeada, en donde sí fuiste obligada, en donde hacen todos los estudios que se tengan que hacer, en donde te hacen pruebas psicológicas. Se desahogan las pruebas, se ve que sí hay elementos y en la tercera fase es en donde se dicta sentencia. Aunque hay un periodo que es en esta fase intermedia, muchachos, en donde la reparación del daño se puede dar si es que el acusado, si es que la víctima lo permite. Fátima, te ofrecemos 300,000 pesos por el daño que te generamos en esta parte del intento de abuso. ¿Los tomas o los dejas? No, pues no. Exacto, entonces ahí va a tratar de haber una conciliación con la víctima y después, si no llegan a la conciliación, llegan a la tercera etapa. ¿Me explico? Entonces, es un camino que yo les estoy diciendo en 2 minutos, pero que en un juicio de esta característica penal, ¿alguien sabe cuánto puede llevar? Año. Años. Hay veces que un juicio les puede 2 años, año y medio, dependiendo de la gravedad del delito y dependiendo de las características de la prueba, si fue en flagrancia o no fue en flagrancia, porque si, déjenme les digo una cosa, si a Fátima la quieren agredir en esa parte que
les puse el ejemplo, y agarran al tipo en flagrancia, es decir, la autoridad lo agarra en flagrancia, es mucho más fácil que llegue a pisar la cárcel con el asunto de la abreviación del procedimiento penal en este sentido, ¿vale? Entonces, abusados porque lo que yo les estoy diciendo ahorita, lo que les estoy enseñando ahorita es cómo pueden ustedes de alguna manera pedir que se haga justicia en algún caso determinado. Entonces, a ver, voy a otro supuesto. Ana Lucía, ¿tú a dónde irías al MP? Ay, no sé. Súper importante eso, ubiquen en dónde están los ministerios públicos más cercanos al domicilio. Ahora, entiendo, no sé en dónde está el MP. Oye, ¿en dónde levantas tu denuncia, Ana? En la bola. El nombre. En la bola, bueno, ahí hay una posibilidad. Pues lo hacen en línea. Suben su denuncia a través buscan en las páginas de internet en donde pueden subir su denuncia, y entonces es un primer paso que después tendrán que ratificar ante el Ministerio Público. ¿Me explico? Más o menos voy siendo claro en estos procedimientos. ¿Y no salen bajo fianza? Pues va a depender del delito y va a depender, Fátima, de lo que diga el Código Penal vigente. Si es un delito que alcanza fianza, pues probablemente pueda salir la persona, pero si no alcanza fianza o si el Código Nacional dice que no, pues no, ¿cómo se llama? No va a suceder por ese lado, ¿vale? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Ok, bueno, voy a dejar correr el video para que sigamos viendo esta parte del sistema de justicia penal en México. Para acelerar la acción de la justicia y supervisar que los derechos de víctimas e inculpados sean respetados, se establece un nuevo tipo de juez, el juez de control, quien resolverá las solicitudes de investigación y medidas de detención de inculpados que le sean solicitados por el agente del Ministerio Público. Los agentes del Ministerio Público deberán aportar evidencias sólidas, científicamente investigadas, pues ya no será como antes que por la fe pública propia de ese cargo. Las pruebas que se presentaban podían condenar al acusado. Ahora deberán ser autorizadas por el juez de control antes de ser llevadas como pruebas al juez de juicio oral. ¿Quedó claro? Esa es la primera etapa de la que yo les hablaba. Ahí está la formulación del delito que tiene que hacer el Ministerio Público. Y ese es el primer paso con ese primer juez de control. Acuérdense que también antes los juicios pues no se llevaban de forma oral. Todo era de manera escrita. Eso también es muy nuevo en nuestro sistema penal en México. Los juicios serán públicos y orales, es decir, que cualquier persona podrá ver y escuchar los argumentos de las partes, víctima y agente del Ministerio Público, inculpado y su defensor, así como a los testigos, proporcionando la transparencia del proceso. Todos los juicios, sin excepción, se realizarán en presencia de un juez quien será neutral. Dirigirá todo el proceso y juzgará solo con base en la evidencia o pruebas presentadas, la culpabilidad o inocencia del inculpado. El juicio será continuo, es decir, que continuará día tras día hasta terminar en la sentencia. El nuevo sistema de justicia penal se caracteriza por su transparencia, por promover la mediación, la conciliación, por procurar la reparación del daño y por garantizar los derechos humanos y las garantías individuales. Aquí está lo que decías, Fátima, ¿no? La transparencia, vamos a tratar de conciliar, vamos a tratar de llegar a un acuerdo, pero si no se llega a ese acuerdo, también la justicia prevé la reparación del daño. Y eso es lo que dices tú. Vamos a cobrarle una fianza, ¿no? A ver, si el código lo dice, es posible, si no, no. Tanto de la víctima como del imputado. Con la terminación anticipada de procesos penales, se solucionará más rápido las demandas de justicia de las víctimas. Se reducirá la carga del sistema judicial. Posibilitará una mejor calidad en la investigación de los ministerios públicos.
disminuirá la población de las cárceles y ahorrará recursos al Estado. Es importante que la sociedad tenga claro que la policía técnica y científica, agentes del Ministerio Público, peritos, defensores y jueces son engranes dentro de la gran maquinaria del sistema de justicia, y que si alguno de ellos falla, el sistema no funcionará. Por ello es indispensable el apoyo y la capacitación de cada uno de los operadores del sistema, a fin de que se cumplan con los objetivos de dar confiabilidad hacia sus procedimientos y certeza en el combate a la impunidad. Porque la demanda ciudadana ahora es ley. Ok. Más o menos entendimos ahí el proceso. Y habrá, yo te decía, ¿no? Por ejemplo, dependerá del tipo de delito, ¿no? Si alguien comete homicidio, ¿no? Pues va a ser muy difícil que repare el daño, ¿no? Y es probable que no alcance fianza por el delito, del tipo de delito que se comete. Ahora vamos a ver cuáles son los tipos de jueces que hay ya en la parte de los juicios orales en México. Vayan tomando nota, ¿eh? Hey, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo video en donde hablaremos sobre los distintos tipos de jueces que existen en el sistema de justicia penal de México. Pues aunque parezca fácil, suele haber confusiones sobre su participación en el proceso, así como su función. Sin más preámbulo, espera. Antes de adentrarnos a estos temas, debes saber que México ha evolucionado de un sistema penal totalmente escrito a uno mayormente oral y adversarial, es decir, con una mayor eficacia para debatir. Quisiera haber muerto. ¡Está mintiendo! Señor Burns, ¿quiere relatar con sus propias palabras lo que realmente sucedió el día del accidente? Esta transición, producto de la reforma del 18 de junio del 2008, provocó un cambio radical en todos los aspectos del proceso penal, ya que este se dividió en tres grandes etapas, una inicial, una intermedia y una de juicio. Ok, escucharon, ahí están las etapas muy bien mencionadas. La inicial, que llega hacia la parte del juez de control, ¿sale? Que determina si hay o no hay elementos. La intermedia, en donde una inicial, en donde se desahogan las pruebas. Una intermedia y una de juicio. Y ahí está la de juicio, que es en donde se dicta sentencia, ¿sale? Ahí están las tres etapas de ese sistema de justicia penal. La inicial comprende una investigación inicial, una audiencia inicial y una investigación complementaria. La intermedia comprende una audiencia con el mismo nombre en aras de preparar la siguiente etapa, que es la de juicio, en la cual se celebra otra audiencia que concluye con una sentencia. Sin ser más específicos, con este panorama general, ahora sí, comencemos. ¿Te acuerdas de las etapas que te mencioné? Bueno, pues para las primeras dos, inicial e intermedia, encontraremos a un juez llamado de control, el cual se encargará de que esto que están viendo ustedes aquí es exactamente una sala de juicios orales, en donde está el juez de control, aquí está el juez, en donde hay testigos, en donde están el público en general, pero les voy a decir una cosa, en México prácticamente no hay público o no hay un, ¿cómo les diré? Un comité que haga la resolución. Quien hace la resolución directamente es el juez. Aquí está, perdón. Aquí debe de estar, por ejemplo, el Ministerio Público con la parte acusadora y por acá debe de estar el acusado. Y así los dividen porque graban, todas las audiencias son videograbadas. Exacto, de controlar las actuaciones del Ministerio Público para que no existan violaciones a los derechos humanos. Aunque sea una audiencia de control de detención, yo tengo que determinar si las lesiones son graves o no son graves. No le di la palabra, señorita jefe del Ministerio Público. No me la está dando, señorita, pero todavía no va por terminar la audiencia. Estas lesiones que ponen en peligro la vida, tardan en sanar. Por favor. Le voy a pegar una multa, señorita, por eso no frenarla, pero le voy a pegar una multa. Esto ha sido un gran cambio, pues anteriormente nadie le decía nada al agente investigador. Por ende, muchas veces existían arbitrariedades en la investigación.
Aunado a esa función, también ejerce un control de legalidad, es decir, vigila que los actos que se lleven a cabo durante la investigación se encuentren apegados a la legislación mexicana. No te preocupes, Bob Esponja. Patricio está sobre el caso. La verdad será revelada. Este juez de control preside dos importantes audiencias, la inicial y la intermedia, en donde sus funciones principales serán velar por los derechos de la víctima y del imputado, escuchar a las partes, evitar arbitrariedades del Ministerio Público y decidir con base a lo expuesto por las partes. Cabe recordarte que las audiencias son públicas, orales y grabadas para registro, lo cual facilita más la transparencia, evitando una decisión por parte del juez contraria a derecho. Enemigo público número 1. Hoy se te juzga por los crímenes que has cometido. Demostraré que eres culpable. Defiéndete si puedes. Pasemos al siguiente juez, el de juicio oral, también conocido como tribunal de enjuiciamiento. Le dicen de esta manera, pues en la tercera etapa, donde se celebra el juicio oral y las partes debaten su teoría del caso, pueden ser presididas por 3 jueces o simplemente por uno solo. Por ello, en ocasiones le denominan tribunal de enjuiciamiento o simplemente juez de enjuiciamiento. Esta figura tiene un carácter más pasivo en el desarrollo de esta etapa, pues llevará a la conducción de la audiencia, escuchará a las partes, en ocasiones intervendrá. Vamos a ver, amiguito, ¿cuál es su gracia? La facilidad de palabra. ¡Silencio! El cinismo de este señor no tiene nada de risible y sí mucho de indignante. ¡Silencio! Para que al final pueda dictar una sentencia, misma que puede ser condenatoria o absolutoria. Es muy importante esta figura, pues como te darás cuenta, en este momento se decide si una persona se encuentra plenamente reconocida como el autor de un hecho ilícito o por el contrario, resulta inocente. Cabe destacar que esta decisión se transmite de manera oral, en donde deberá expresar los fundamentos y motivos que la sustentan con la finalidad de otorgar una certeza jurídica. ¿Qué hablas? ¿Ya confesó? Silencio, déjame gozarlo. Esta corte declara a Freddy Diamante inocente. Caso cerrado. Hasta aquí espero que no te haya quedado alguna duda. Repasemos. El juez de control es aquel que vigila la actuación del Ministerio Público para evitar arbitrariedades. El juez de enjuiciamiento es aquel que a través de la audiencia de juicio oral dicta la sentencia correspondiente. Pero nos falta algo más. ¿Qué crees que pasa cuando una de las partes no está contenta o conforme con alguna resolución del juez? Condena a Leonardo del Paso a la pena de muerte. ¡No! ¡No es justo! ¡Ese hombre es inocente! En efecto, la impugna o en términos más jurídicos apela. ¿Y quién crees que conoce de esta apelación? Exacto, un tribunal de alzada o de apelación, el cual está integrado por 3 magistrados, quienes son los encargados de resolver las inconformidades tanto de la víctima como del imputado. Estas 3 figuras que acabas de ver, el Código Nacional de Procedimientos Penales le denomina órgano jurisdiccional y es el encargado de desplegar funciones jurisdiccionales y de tutela en protección a los derechos humanos de las personas. Espero que te haya servido esta información. Si es así, dale manita arriba, suscríbete y nos vemos pronto en un nuevo video. Recuerda visitarnos en nuestra página de Facebook. ¿Quedó claro cuántos tipos de jueces tenemos? ¿O no? A ver, veamos si es cierto. Ariel, ¿cuántos tipos de jueces hay? Y Ariel, ¿quién sabe? Más bien, levante la mano, ¿quién sabe cuántos tipos de jueces tenemos en el sistema de justicia penal? Adelante, Fátima. 2, ¿no? El de control y el de enjuiciamiento. Enjuiciamiento. Se me pegó la traba. Exacto. Muy bien. El de control generalmente está en la fase inicial e intermedia del juicio, aunque no siempre es el mismo. Abusados, ¿eh? Y en la tercera etapa, que ya es la de enjuiciamiento, puede haber un juez o puede haber ¿cuántos jueces? 3, ¿no? 3, perfecto. Entonces así es como funciona. Y además puede alguien apelar. Apelar es no, que a pesar de que el juez haya emitido sentencia, podemos apelar, es decir, estar en contra de la resolución del juez. Y también hay otro tipo de juicios que se llaman juicios de amparo. El juicio de amparo hace que se suspenda
el motivo por el cual alguien nos quisiera demandar, ¿sale? Pero eso tiene que ver con con recursos que están en el sistema judicial mexicano. Ok, bueno, ahora vamos a, déjenme ver ¿qué era? ¿Cuál era? Que es el último que vamos a ver. Tengo que salirme de acá. Entonces, en nuestro libro, ahorita en lo que carga el video, estamos viendo el sistema civil de justicia. Nos fuimos directamente aquí al sistema penal de justicia. El sistema civil de justicia funciona de manera muy similar. Hay un área civil, un área penal. El área civil tiene que ver con todo lo que, por ejemplo, dice, hay situaciones que afectan la convivencia y generan un daño a las personas, como ciertos vecinos que escuchan música a todo volumen, o los que tiran la basura en la calle, la gente que no recoge las heces de sus mascotas. Para atender estas faltas administrativas existe el Código Civil. El Código Civil no los va a llevar a la cárcel, ¿me explico? Pero son un conjunto de normas que regulan la interacción de individuos tanto en el ámbito privado como en el público. Asimismo, se cuenta con un Código Civil federal cuya función es regular la actuación de toda la nación, y un Código Civil por cada estado. Sí, exactamente. Y tendrías, para poder resolver ese conflicto que tiene Miguel, asistir ante un juez del fuero civil. Como se menciona, la finalidad de este tipo de justicia es resolver los conflictos de convivencia de manera rápida y efectiva, y su función consiste en que se respeten las leyes, que se mejore la convivencia, que se fomenten entornos seguros y se genere un respeto entre las personas y el medio ambiente. Las autoridades facultadas para ejercer justicia en dicha materia son la Policía Federal y Estatal, un juez cívico. La primera se encarga de presentar ante el segundo, o sea, la Policía Estatal o Federal lleva ante el juez cívico a cualquier persona que se sorprenda cometiendo esas infracciones. Y bueno, aquí vienen los castigos que hay por estos delitos, como son amonestaciones o llamadas de atención, multas administrativas, sanciones de tipo económico, arrestos administrativos que consisten en privar de libertad de manera temporal hasta por 36 horas a una persona. Esto, muchachos, por ejemplo, si alguien lo sorprenden haciendo pipí en la vía pública, van ante un juez civil, es decir, la policía presenta ante un juez cívico a la persona y puede multarlo o inclusive detenerlo hasta por 36 horas. No va a pisar la cárcel, no va a pisar el reclusorio, pero sí lo van a detener en los separos. ¿Quedó claro? Sí. Sí, profe. Ok, vamos entonces con este. Dejen que pase el comercial, porque aquí va a haber comercial. Hola, gamer. Jugamos League of Legends. No le hagan caso a la fecha. Suscríbete y termina tu tarea fácil y rápido aquí en Aprende en Resumen. Formación cívica y ética. Los mecanismos para la defensa de la justicia en el mundo. En la sociedad, algunas instituciones, figuras o personas tienen la función de supervisar que las leyes se cumplan, que las reglas operen para garantizar que se cumplan y puedan evitar situaciones que atentan contra los derechos de las personas. El papel del gobierno es supervisar que se cumplan las leyes en aras de beneficio colectivo. La justicia es un valor que posee muchas facetas en la vida social. Recuerda que existen tipos de justicia: la distributiva, la conmutativa y la legal. Estas últimas están fundamentadas en las leyes y, cuando una de ellas ha sido violentada, debes exigir el respeto a tus derechos. Además, las leyes garantizan el ejercicio de los derechos humanos y establecen mecanismos a partir de los cuales se exige su cumplimiento. De esta forma, una primera idea de justicia
está definida en las leyes, como el otorgamiento de derechos y la exigencia para su cumplimiento. Es necesario considerar que la justicia implica tener presente un conjunto de criterios relacionados con cómo deben ser los comportamientos cuando te relacionas con otras personas para generar una convivencia pacífica y justa para todas y todos. En la casa, madres y padres deben establecer principios de equidad y justicia que permitan una vida armónica al interior de la familia, pues se pueden generar desigualdades. Por ello, debes aprender a cultivar el valor de la justicia. Esta convivencia donde todas y todos participan con equidad forma parte de una vida democrática que se extiende a todos los organismos de la sociedad, desde la familia hasta la organización del Estado. La justicia no solo es la estricta aplicación de la ley, también está relacionada con los acuerdos a los que llega una sociedad en términos de valores o el logro de metas en los distintos ámbitos en los que se convive, como en la familia, la escuela, la comunidad, el país y el mundo, para el desarrollo de mejores condiciones de vida para todas y todos. También tiene que ver con el funcionamiento de los organismos institucionales, que ponen en juego las políticas gubernamentales para que la justicia se haga valer como un estilo de vida en la sociedad. La lucha contra las injusticias se expresa también a partir de acciones que buscan favorecer la equidad y el derecho a la educación, salud, servicios y leyes con las cuales se avance a una sociedad más igualitaria, donde prevalezcan los derechos humanos. La defensa por la justicia es un fenómeno que se ha ido perfeccionando en todas las sociedades a lo largo del planeta. Es un ámbito en el que la humanidad avanza y aún tiene mucho por hacer. Desafío: comparte con tu familia tus aprendizajes. Revisa la página electrónica del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Revisa cuáles son las acciones y los programas que tiene para las y los adolescentes referidos a la educación para la igualdad de género. La justicia necesita de la valentía y la legalidad para existir, lo mismo que de la honestidad y la bondad para perdurar. Renato. Buen trabajo. Toma. Bien, pues aquí termina esta parte del recorrido que acabamos de hacer. Bueno, levanten la mano si alguno de ustedes, alguno de sus papás, es abogado, si es licenciado en Derecho o si trabaja en el área jurídica. Nadie. Perfecto. Les platico esto porque la claridad con la que les he explicado yo esta parte del sistema de justicia penal en México es porque mi esposa es abogada. Y bueno, pues veo cómo es que se llevan cada una de las etapas y cómo es que van funcionando. Mi esposa se dedica a la parte del derecho, sí, en la parte penal, pero también en la parte familiar, que lleva todos los juicios que son de carácter, por ejemplo, pensiones, divorcios, la parte de, tu tía es abogada, muy bien, excelente. Y hay abogados en diferentes áreas, ¿no? Por ejemplo, ahorita les estoy platicando de lo que hace mi esposa en esta área de lo familiar, la cuestión de los, ¿cómo se llama? De la patria potestad, de la guardia y custodia, de la situación de las pensiones alimenticias, de las herencias, ¿no? Del asunto de los intestados, de los que mueren y no dejan un testamento, y algunas situaciones de carácter penal como puede ser esta parte de los delitos de carácter sexual, ¿no? Son a lo que se ha dedicado mi esposa en los últimos tiempos, ¿no? Mira, bien, muy bien, Fati. Y hay otros que se dedican al ámbito, por ejemplo, de lo que tiene que ver con los arrendamientos, los edificios, el asunto de los abogados que tienen que ver con la parte mercantil, los de los fraudes y todo este rollo. Entonces hay diferentes áreas en las que se puede litigar, en las que se puede generar, por ejemplo, la parte de seguridad social, ¿no? Lo que tiene que ver con los trabajos, los que se dedican a demandar a los empleadores por la cuestión de los
finiquitos y de que nos dan dando todas las prestaciones de ley. Pero bueno, más o menos ahorita creo que ya les di un panorama de todo lo que implica el sistema de justicia penal en nuestro país. ¿Alguna duda que tengan, muchachos, en este sentido? ¿Ninguna? Perfecto. No, maestro. Por favor, me van poniendo y colocando su nombre, empezando por apellidos, en el chat para que puedan ir abandonando la sesión, los que se vayan a terminar. El día de hoy vamos a ver cómo hacer una página web en sites de Google. Profesor, una pregunta. ¿El lunes va a haber clases? El lunes es 10 de mayo, ¿verdad? Sí. Según yo, de acuerdo a la programación que se tiene de la parte de la escuela, se supone que sí hay clases, pero, a ver, déjame ver. Una vez te digo si sí funciona o no funciona el lunes. Lo que sí sé que creo que el 15 es sábado, ¿verdad? ¿O qué día es 15? Sí, creo que el sábado sí es 15. Sí, el sábado. Entonces el sábado sí no. Porque es el día del maestro. ¿Por qué a dónde te ibas a ir, Fati? Ay, profe, si hay clases el lunes, yo no voy a poder entrar. No voy a estar. Lo bueno es que yo no doy sesión en línea, sino hasta el día viernes, ¿verdad? Ah, el lunes. Déjenme ver el lunes. El lunes es 3 de mayo. No, no, espérenme tantito. Estoy viendo 33, semana 33. ¿Qué creen que veo en la programación? Que no tiene modificaciones, ¿eh? Porque aquí me dicen, en el calendario me dice, por ejemplo, día feriado, o me dice, por ejemplo, actividad especial. Y aquí veo que sí está completa. ¿Con quién tienen clase el lunes? Matemáticas, Con el historia. maestro de historia, la de matemáticas y